Buenos días. Bueno, el día de hoy les voy a explicar el tema de matemática, que se llama un triángulo que es rectángulo. Un triángulo que es rectángulo. Bueno, para eso vamos a ocupar el material recortable 249 de su libro. ¿Sí? Y bueno, en su libro de texto, en la página 37, vienen unas preguntas. ¿Sí? Bueno, voy a ponerlo de este lado. Dice: triángulos que tienen un ángulo recto. Vamos a ver cuáles son los triángulos que tienen un ángulo recto. ¿Sí? ¿Se puede ver hasta ahí o lo pongo? Mejor lo pongo acá. Dice triángulos que tienen un ángulo recto. Vamos a ver cuáles son. Acuérdense que un ángulo recto es de 90 grados. ¿Sí? Y aquí podemos observar que es el número 2. ¿Por qué? El ángulo recto es de 90. Sí, aquí está. ¿Cuál más? Este no tiene ángulo recto, ¿verdad? Su ángulo es agudo. Ese también, su ángulo. El número 7 también tiene un ángulo recto. El número 7, no tienen ángulos rectos. El número 10 también tiene ángulo recto. Este no. Sí. Y el número 14 también tiene ángulo recto. ¿Sí? ¿Por qué recta? Acuérdense que el ángulo recto es así y mide 90 grados. Si el ángulo es más pequeño, ya no es ángulo recto, es ángulo agudo. O si se abre más, ¿sí? Tiene que ser ángulo de 90 grados, ángulo recto. ¿Sí? Entonces, vamos a poner que los triángulos que tienen ángulo recto serían 2, 7, 10 y 14. Dice la primera pregunta: ¿existen triángulos escalenos con un ángulo recto? Acuérdense que los triángulos escalenos son los que todos sus lados son desiguales. Los isósceles tienen dos lados iguales y uno diferente. Y los equiláteros tienen todos sus lados iguales. En cuanto al escaleno, debe tener todos sus lados desiguales. Dice: ¿existen triángulos escalenos con un ángulo recto? Sí. Aquí podemos observar un triángulo, ese triángulo escaleno, pero este no tiene su lado recto. Sí. Este no. Ok, el que puedo observar aquí es el número 7. Si este lado es desigual, ese es más largo, ese es largo, ese es más largo, ese es cortito, pero aquí tiene un ángulo recto. Entonces, quiere decir que sí existen y es el número 7. ¿Sí? Lo voy a quitar, lo voy a poner más para acá. Sí existe y es el número 7. Ahora dice: todos los triángulos tienen un ángulo recto. Observamos que no, ¿verdad? Algunos son agudos, obtusos y otros son rectos. Entonces, ¿todos los triángulos tienen ángulo recto? No. Todos tienen diferentes ángulos. Algunos sí tienen rectos, otros agudos y otros obtusos. Pero en esta ocasión, ¿todos los triángulos tienen ángulo recto? No. Ahora dice: indique un triángulo isósceles que tenga un ángulo recto. Un triángulo isósceles que tenga un ángulo recto. ¿Sí? Un isósceles con un ángulo recto aquí
podemos observar, puede ser el número 7, tiene un ángulo, no, el 7 no, el 7 es escaleno. El número 2, ¿sí? Ese es un triángulo isósceles y tiene un ángulo recto. Entonces ahí escribimos número 2. Número 2. Ahora dice, hay triángulos equiláteros con un ángulo recto. Este es equilátero, porque tiene sus 3 lados iguales. Este es equilátero. Este también es equilátero. A ver, vamos a cerrarlos de negro. Equilátero. Dice, hay triángulos equiláteros con un ángulo recto. ¿Con un ángulo recto? No. La respuesta es no, ¿verdad? Todos sus ángulos son menos de 90 grados. Si no tienen ángulos, esos no tienen ángulos rectos. Entonces la respuesta va a ser no. No hay, ¿verdad? Porque todos los ángulos miden lo mismo. ¿Sí? Todos sus ángulos por lo regular son menos de 90 grados. Bueno, también van a ver el tema, adivina cuál es, ¿sí? En donde vamos a ver cuadriláteros. Cuadriláteros que puedan dividirse en dos y hacer triángulos. Por ejemplo, cuadriláteros, ¿por qué? Porque tienen 4 lados. Tiene 1, 2, 3, 4 lados, ¿sí? Pero lo podemos dividir y al dividirlo se convierten en 2 triángulos, ¿sí? Entonces por eso se llaman cuadriláteros, porque tienen 4 lados, como el cuadrado, el rombo, el rectángulo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una actividad que les mandé, en donde tienen que realizar una actividad con el tema de cuadriláteros, ¿sí? Bueno, entonces sería todo en cuanto a matemáticas.